La bienvenida es al temporal de documentales y probablemente hayan pocas películas mejores o pocos documentales más adecuados para comenzar a observar entre el 7 y el 12 de septiembre como folclore imaginario, Jepe y Margot Loyola. Y estamos con su director Nino Aguilera, quien ya está conectadísimo para la conversación. ¿Cómo estás, Nino? Bien, Pablo, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy Gracias a usted. muy encantada de la música, del sonido de folclore imaginario. Es un documental que nos permite recorrer las actuaciones en vivo, pero también la naturaleza, las ideas, las reflexiones detrás de este disco y este trabajo recopilatorio de un músico absolutamente vigente como Jepe en relación a una de nuestras principales folcloristas y mujeres en el rescate de nuestros sonidos históricos tradicionales como fue Margot Loyola. Nino, tú eres un director de música, un creador apasionado por la música. Y primero quiero saber cuáles son tus emociones, tus, qué es lo que describes más importante para ti de folclore imaginario de este documental. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. El espacio del temporal documental me parece algo muy valioso que hace Cooperativa todo este tiempo, así que felices de participar con el documental. Bueno, efectivamente, como tú dices, a mí me gusta mucho la música, siento que la música en sí misma es algo muy importante, que despierta en mí cosas muy importantes, pero además como un canal, como una excusa para poder ir contando otra historia, también me parece que es importante. Y en ese sentido, creo que en Folklore Imaginario lo que hicimos fue eso, es decir, a propósito de la historia de este encuentro de Jepe con Margot Loyola y de este trabajo que de alguna forma también es un tributo, aunque no está así declaradamente, pero sí un rescate de la figura de Margot Loyola. Lo que hicimos justamente con esta historia y con este set de canciones que están muy bellamente interpretadas y grabadas, eh, tener esto como una columna vertebral para ir disparando otros discursos, otras reflexiones a propósito de la tradición, a propósito de la identidad, a propósito de que, por ejemplo, que el folclore no es algo que está circunscrito en un tiempo determinado del pasado, sino que algo que tiene proyección, que se va reinventando constantemente. Entonces, de esa forma fuimos abordando, o esas fueron las primeras cosas que me pasaron cuando nos llamaron desde Quema su cabeza, que era el sello, hasta este disco del Jepe, para que comenzáramos a trabajar un episodio visual que finalmente terminó siendo este documental. Este documental no es una biografía de Margot Loyola, no es la biografía de Jepe, es un documental construido en torno a la presentación de las canciones, a la interpretación de las canciones, que es una interpretación que no solo es muy bella, sino que además en el documental tú puedes ver exactamente cómo se hace y además qué están pensando las personas y un poco de las historias de las personas que están en el grupo y que están en la interpretación de Jepe. Si pudieras elegir una de esas historias, ¿cuál podrías contar? Eh, Mira, no sé cuál historia en particular, pero sí pienso que, bueno, una idea fue justamente no hacer una biografía ni de Jepe ni de Marco Troyola, no era la búsqueda, eh, porque justamente creo que en el documental se dice un par de veces que tiene que ver con la cultura de lo folclórico, es decir, más que de una persona en particular, aunque evidentemente es Jepe quien releva este repertorio, digamos, tiene que ver como con una cultura, una forma de ser de las personas que cultivan el folclore, no solamente quienes aparecen en el documental, sino que las diversas cantoras, cantores, cultores de esta música. Entonces yo creo que se podría elegir como una historia, como me preguntas. Yo pienso que es eso, es como relevar o develar a las personas que han estado en este trabajo por décadas y décadas y que ahora eh, de alguna forma salen a la luz a propósito de este trabajo. Pero es eso, es decir, cuando escuchamos hablar a la Claudia o a los músicos, que son músicos muy jóvenes los que acompañan al jefe, ninguno tiene sobre 30 años. De hecho, Claudio creo que tenía 18 19 años Menos de cuando grabó 18. Bueno, yo el tengo arpa. 18 años, muy joven. Sí, increíble, porque además Claudio se refiere a la juventud. Dice, hay Sí. gente muy joven. Y yo creo que eso es justamente lo que habla de ese sentimiento, como de una posta. Yo creo que ellos sienten, y con toda razón, que son como herederos o continuadores de esto. Cuando vuelvo a la pregunta de la historia, yo creo que es contar o mostrar una especie de familia, ¿no? Como
muchas casas que se unen generacionalmente. Eso yo creo que es algo que me llamó mucho la atención a la hora de comenzar a trabajar. Tienes razón, y quizás hay algo en la pregunta que es precisamente lo que emplaza el documental y lo que emplazan los músicos, las cantantes en el documental. Y es que el folclore no es una creación individual, y el folclore ni siquiera es música de autor en el sentido que está concentrada en la autoría o la interpretación y que la separa de manera tajante, como en el resto de la música popular o en otros géneros de la música popular, sino que dice el folclore es un proyecto colectivo y de hecho tiene que ver no solo con lo que tú escuchas, sino que tiene que ver con la forma en que se hace, con las conversaciones previas, las conversaciones posteriores, el hecho de encontrarse, eso es parte del folclore. Entonces, en algún momento el GP dice, de hecho este disco no es de música folclórica, pero este disco está hecho de una manera folclórica. ¿Eso cómo alcanzó también el trabajo de dirección, el trabajo, porque el de cine también es un trabajo colectivo, es un trabajo con firma de dirección, que es la tuya, pero que también se hace entre muchísimas personas, ¿no? Aquí hay quien hace sonido, iluminación, arte, hay mucho, también es colectivo. ¿Cómo crees que a lo mejor se combinó, se armonizó ese discurso respecto a estas creaciones que son colectivas? Sí, yo pienso que de a poco el equipo, que fue un equipo pequeño, un equipo de 5 personas para el documental, exceptuando la sesión, que ahí hubo un equipo más grande, no sé, creo que unas 12 personas probablemente, por la parte audiovisual, la parte del sonido. Yo creo que fuimos impregnándonos un poco de esa sensación. Y yo siento que el equipo, obviamente en el cual me incluyo, fuimos enamorándonos también de estas personalidades, de estas personas y de su forma como de ver la vida o de actuar. Esto como folclórico que decía el jefe, un par de veces que nos han llamado a conversar sobre el documental, siempre cuento que nos pasaba mucho que cuando estábamos grabando, bueno, cuando hicimos el documental también grabamos el videoclip del single que era el Volcán. Entonces nos pasaba mucho que cada vez que parábamos de grabar nosotros, que nos deteníamos las cámaras o estábamos preparando la próxima escena, etcétera, los músicos comenzaban, por ejemplo, a percutir sobre la guitarra una cueca o algo, y seguía otro, y improvisaba el otro y se ponían a cantar. Y era todo el rato. Cada vez que estuvimos con ellos pudimos ver eso. Entonces, yo siento que esa colectividad justamente es constante. No es que comienza el show, digamos, y cada uno interpreta a un personaje. Yo siento que ellos y ella, digo por la Claudia, están constantemente en eso. Eso yo siento que impregnó al jefe también en su trabajo desde ahí en adelante. Incluso lo digo desde acá, obviamente, el jefe sabe cómo es su trabajo internamente, pero yo hemos seguido trabajando en otras cosas, bueno, y esos músicos han seguido también con el jefe. Y al equipo también yo siento que llegó a esa sensación. Fue un trabajo que como te decía recién, como nos fuimos como un poco enamorando de estos personajes y bueno, y de la música. De hecho, cuando grabamos la sesión, que fue lo primero que grabamos, eh, para nosotros fue muy difícil como contenernos porque era muy emocionante ver el nivel de interpretación y las canciones bellas, además, haciendo como un poco, um, digamos, ubicándonos en esta pasada de posta que te decía. Yo siento que este es un trabajo que habla del folclore, desde el folclore y que se fue hecho de una forma muy colectiva porque yo pienso, esto es música que llegó a Chile de diversas partes, que se cultivó también acá en la ciudad y en el campo, como dentro de la sabiduría popular fueron quedando algunas. Eso lo recopila Margot Loyola, que ya es una segunda recopilación, por decir, ¿cierto? Y esto lo toma luego Jepe, y luego nosotros lo reencuadramos. Yo siento que eso habla, a propósito de la pregunta que tú me hacías de cómo ha sido un trabajo, es decir, es un trabajo colectivo en el tiempo actual, pero también un trabajo colectivo en su tiempo pasado, todo lo que ha pasado hasta ahora. Son canciones de 200 años, no sé, 150, 100 años, increíble. Exactamente, y eso como documentalista yo creo que debe ser muy satisfactorio, ¿no? Sentir y también desafiante. Estoy aquí encuadrando una historia que es tanto más larga que viene desde hace tanto, tanto tiempo. Así es la gente que se dedica a la música, está siempre haciendo música. Esto que tú describes como uno termina de filmar, apaga la cámara, pero siguen haciendo sonar lo que encuentran, digamos. Es algo que nos pasa, yo trabajé mucho tiempo como periodista entrevistando creadoras, que son músicos,
y siempre es lo mismo, ¿no? Es como que siempre están haciendo sonar algo, siempre hay una Sí, música sí, interior que siempre tienen que estar sacando y compartiendo de alguna sí, manera. Veamos sí. un pedacito, un adelanto de Folclore Imaginario y seguimos conversando, Nino. Y empezamos a ensayar, a descubrir las canciones, primero a igualarlas, ¿cachai? O sea, buscarlas, hacer igual. Y los ingenieros, el Héctor y el Cristian, preguntaron, ¿cachai? A los chiquillos que sabían, oye, la cueca, ¿por qué tiene 52 compases? ¿Por qué tiene tal imagen? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y bueno, estos chiquillos devolvían. Es la gracia que tiene este disco, que es probablemente el más democrático que he hecho, porque todos aportaron. Y el concepto es, bueno, deconstruir. O sea, para mí la deconstrucción no es simplemente un desarmar, sino que es como rearmar, es como un anagrama, ¿cachai? Tú reordenáis las piezas para encontrarle un sentido nuevo, pero sigue teniendo la misma esencia, los mismos componentes. Yo pienso que la idea de este disco es una idea que él tenía desde el disco anterior, que no se había logrado materializar en ese disco. Porque quizás el repertorio no era el adecuado, porque era un repertorio de él que tenía un ADN más pop, pero yo siento que ya en ese disco nos aproximamos un poco a hacer algo cercano a capturar las cosas con un poquitito más de calidez. Entonces la lógica fue, ok, va a ser un disco grabado en vivo, necesitamos un ingeniero que sepa grabar muy bien esto, no que esté improvisando. Necesitamos grabar en una sala que sea acústicamente lo más rica posible. Una preproducción bastante intensa, no tan larga, como de un mes, pero muy intensa. Ahí está parte de cómo se realizó esta grabación del disco. Lo que estábamos viendo en la imagen final son las declaraciones de su productor, de Christian Heine. Este es el séptimo disco de Jepe y es precisamente, como has descrito, un disco que se graba el 2018 y que está centrado en torno a Margot Loyola. De hecho, se celebra ese año el centenario de Margot Loyola. Son 13 canciones en el disco Folklore Imaginario. Desde la dirección, Nino, ¿qué desafíos tiene filmar música? Hay un desafío evidente, yo creo que tiene que ver en capturar la riqueza de las interpretaciones, las melodías. O sea, hay un trabajo de audio que eventualmente es bien exigente. ¿Cómo describes esos esfuerzos que requiere la filmación de la música? Porque además tú has estado hace mucho tiempo y siempre trabajando en torno a la música. Sí. Bueno, yo creo que como de partida siempre es muy distinto. Hemos hecho otros trabajos, no sé, con el Pedro Piedra, otros músicos. Y yo creo que siempre cuando partí es distinto, porque pasa que algo tiene que suceder musicalmente exento a lo que nosotros hacemos audiovisualmente. Tiene que suceder eso, desde mi punto de vista, es lo más importante. Y yo creo, ahora que lo pienso a propósito de tu pregunta, que siempre, bueno, como director y nuestro equipo, con el equipo que trabajamos casi siempre es el mismo, yo creo que estamos un poco al servicio de la música, es decir, que eso es lo que manda, eso es lo que pasa y nosotros alrededor de eso vamos a buscar cuál es la puesta en escena, cómo visualmente se tiene que sentir eso. Así hemos trabajado hasta ahora. Obviamente que hay indicaciones y conversaciones, en este caso con Jefe, con sus managers, con los músicos, de cómo ciertas cuestiones se pueden potenciar más o no, por cierto. Pero siempre trabajando así. Por ejemplo, cuando comenzamos a buscar un lugar para la sesión, inicialmente estaba la idea de hacerlo en unas casonas antiguas, pero casonas antiguas que estaban un poco, entre comillas, abandonadas. Que estaban, y en realidad la visión que teníamos nosotros, yo particularmente, es que este era un trabajo súper fino, muy elegante en todo su puesta en escena musical. Entonces teníamos que buscar también un entorno, un contexto que diera eso y bueno, encontramos el Palacio Álamos, que está en el barrio Yungay, y bueno, ahí dispusimos 5 cámaras, trabajamos con luz natural, un trabajo que hizo Nelson Cortés, que fue nuestro director de fotografía, muy bonito trabajo porque lo que uno hizo fue dirigir la luz natural del sol. Entonces, un poco en consecuencia que lo que estamos trabajando eran instrumentos acústicos, bajo una lógica acústica, lo más análogo posible. Entonces, la idea era que se viera así.
Yo creo que siempre cuando trabajamos con la música ese es el principio, y una vez que tenemos como detectado cuál es la lógica, la estética, el humor, el sentido que tiene el músico o los músicos, vamos buscando, bueno, un encuadre, una fotografía, una puesta en escena. Y aquí fue igual. Y también el desafío era que esta sesión pudiera conectar después con todo el otro mundo que íbamos visitando y que no se sintiera como algo tan distinto. Excepto algo que se trabajó tal vez en el color, que tal vez un poco técnico o un poco muy, no sé, muy de alguien que pueda ver eso, pero el color que lo hicimos con Diáspora, con el Claudio Aguilar, buscó en la sesión justamente tener como una atmósfera distinta, se siente algo distinto a todo lo demás que grabamos o los archivos, por supuesto. Eso. Era la complicación, el desafío era que no había tanto tiempo para grabar esa sesión y además había cambio de músicos prácticamente en todas las canciones. Y eso exigía cambio de cámaras, exigía volver la luz, no había tanto tiempo. Me hubiese encantado grabar durante más tiempo, no solamente la sesión, pero funcionó. Yo creo que se siente algo muy espontáneo también. Bueno, lo de los músicos, yo soy gran admirador de ellos y de ella, y siento que su performance fue increíble. De hecho, esa mañana el jefe llegó difónico, más difónico de lo que estoy yo ahora, estaba muy enfermo. Y cuando llegó fue como, chuta, vamos a ver qué pasa. Y a las 2 horas después comienza esta tremenda sesión que se manda el Dani. Nino, así como hay aspectos que se muestran muchísimo. Jepe, el grupo que acompaña, Claudia, que no solo es intérprete, además es investigadora, pero hay aspectos que se muestran menos. Por ejemplo, Margot Loyola, que solo aparecen algunas citas muy puntuales que son muy emotivas, que son muy emocionantes. De hecho, el solo hecho de verla, ¿no es cierto?, en blanco y negro, como que te devuelve la profundidad de este trabajo, de esta historia que trae este trabajo. Pero hay poco de ella. ¿Por qué tomas esa opción o por qué es tan puntual lo que aparece Margot Loyola? Sí, yo creo que es algo que fue sucediendo. Bueno, el montaje también lo trabajé yo. No es algo tan definido desde antes, siento yo. Lo que sí teníamos claro, como te decía recién, es que esto no iban a ser biografías. Pero también, en la medida que íbamos trabajando y que íbamos montando, la vida de Margot Loyola, como decías tú recién, es una vida centenaria. O sea, a tratar de abordar su biografía, desde mi punto de vista, tendría que ser un documental solo de Margot, o incluso creo que debería ser una serie, 4 capítulos, 5, 6 capítulos, porque es un siglo de trabajo, de viajes, de trabajo en cine, en Europa, en Rusia, en Sudamérica, etcétera. Entonces, frente a ese volcán, a propósito de la canción, que es Margot Loyola, siento que no podíamos ir a buscar eso, no podíamos ir a buscar cómo explicarla completamente, y lo mejor era mostrarla como un personaje relevante, pero un personaje más dentro de esta historia. Y lo que sí intentamos es que fueran momentos significativos. No sé, no quiero spoilear, no sé si esto lo pueden después editar, pero esto comienza con una voz, con algo muy poético, muy bello que dice Margot Loyola, y termina también con Margot Loyola, en una frase también que es muy potente desde mi punto de vista. Entonces, claro, yo siento que ella es como una presencia que está en el documental, se siente su impronta, se habla todo el tiempo de ella, pero efectivamente no es que esté el 50% del documental, por ejemplo, a nosotros. Creo que en rigor ni siquiera nos referimos tanto a su vida, igual que la de Jepe, de cuando comienza, no era eso lógico, porque también lo que nos convocaba era esta obra, que es el disco con el repertorio de Margot Loyola y todo lo que se desprende de ahí, de ese disco. Ese era lo que yo siento que esa fue entonces la búsqueda. Y además que, bueno, es un documental muy, muy coral, pese a que está la figura del jefe como la principal, junto con Margot, por supuesto. Hay 5 músicos más, están los productores, está María Esther Zamora, era algo muy coral. Entonces yo siento que orgánicamente tendría eso en el montaje también, como que todos tenían algo que decir. Y bueno, volviendo al concepto que hablábamos recién, pues de lo colectivo, de lo folclórico, que es como esta cuestión coral, así es una voz de todos, de todas. Así es. Podemos ver otra de las voces, precisamente, que aparece en el documental Jepe y Margot, Folklore Imaginario. Estamos conversando con Nino Aguilera. Este es nuestro estreno
de septiembre para el temporal de documentales. Joan Florville es una haitiana que falleció dramáticamente o confusamente por una especie como de negligencia de nosotros los chilenos como pueblo. Probablemente hubo ahí un malentendido, una mala voluntad para entender que hay gente o un pueblo que tiene costumbres distintas, que sociabiliza de otra manera, por lo tanto no hay que estigmatizarla. Joan, y junto con la canción de Gianluca, vienen a ser la comprobación de la hipótesis del disco, que es que el folclore es la manera en que nos relacionamos con el mundo, básicamente. Es como una manera de habitar o sobrevivir. Es decir, desde la manera en que hablamos, las cosas que pensamos, las imágenes que soñamos, las cosas que cantamos, las imágenes que nos acordamos cuando estamos tristes, las imágenes que nos acordamos cuando estamos curados, cuando estamos eufóricos, qué sé yo. Eso es folclore, porque eso es lo que nos diferencia de los demás y al mismo tiempo lo que nos iguala a los demás, ¿cachai? Junto en esas imágenes que nosotros podemos creer que son súper chilenas y son súper del campo, la puede tener un compadre en Bogotá, ponte tú, o alguien en Guadalajara, o alguien en la selva amazónica. Ahí está, Jepe. Ese es otro aspecto que se habla bastante en la película y que tiene que ver con la migración. Porque como tú decías, el folclore que se hace en Chile, que se cultiva en Chile, está siempre alimentado por lo que llega desde otros lugares. El folclore no conoce y la música en general no es muy buena para identificar las fronteras y no se queda muy quieta, no dice como yo de aquí no me muevo, al revés. La música siempre está dando vueltas y yo creo que ahí hay una bonita reflexión en el documental respecto a que esto es como historia, identidad propia, como bien vinculada a un territorio, a historias familiares, comunitarias, qué sé yo, pero que eso tiene que ver también con migración, con mixturas, con combinaciones, con quienes llegan, que eso siempre está en la música. Nino, hablemos de Gianluca porque lo menciona Jepe al trapero que aparece en esta grabación de una sesión que además tiene una elegancia, la elegancia propia del folclore, ¿no es cierto? Tú ya describías un poco el trabajo que se hace en manejo de imagen, de color, de iluminación y que le da un halo particularmente bello a toda esta escena. Gianluca tiene una interpretación más o menos tradicional, diría yo, pero es una persona que viene desde el trap. Y se habla allí respecto a qué representa esta combinación, qué representa traer estas voces o estos intérpretes que vienen desde otros lugares. Sí, bueno, yo pienso lo que habla Osvaldo Cadi, el maestro Cadi, en el documental, me parece que yo siento que él lo explica todo en eso, pero nada, como en la progresión de esa reflexión, a mí me pasó que cuando escuché el disco, o sea, yo siento que cuando llegué a la canción de Gianluca es como que siento que se cerraba el trabajo, así, un trabajo de alto nivel del jefe y de los músicos. Que siento que esa pasada de posta, ese guiño como hacia el futuro, por decirlo de alguna forma, el presente, pero digo al futuro, me pareció un acierto, no, o sea, no solamente un acierto, sino que como una postura política, si se quiere, desde el jefe. Es como aquí están todas las canciones, aquí están las cuecas, las habaneras, eh, las canciones convertidas a bolero, etcétera, la música más andina, y hacia el final, esta suerte como de canto al humano, según las palabras del propio Cádiz, que hace Gianluca, pero además con autotune, con este efecto en la voz. A mí eso siento que realmente hay algo ahí como mágico, por decirlo de alguna forma, importante. Creo que el disco sin esa parte no era lo mismo, y creo que el documental sin eso no es lo mismo. De hecho, ese momento del documental está introducido por toda la parte más rockera de Jepe cuando estaba en su pasado, en su primer proyecto de Taller de Jao. Lo podemos ver así súper joven en unas imágenes con Javier Amena. Esas fueron unas imágenes que nos prestó Rosario, que la hizo en 8 milímetros en ese tiempo. Entonces, por lo mismo, es decir, tanto el disco como el documental, sin eso, yo creo que no alcanzaba a proyectarse de la forma que se proyecta. Además que una canción que es muy, no sé, me gusta mucho. Abre eso y pasa la posta, como te decía, yo siento que es una declaración también por parte del jefe. Haciendo una analogía, siento como los tres, cuando hacen su unplug
en Miami tocan un par de cuecas, aquí es lo mismo, pero al revés, es decir, dentro de un repertorio folclórico salir con eso, con esa música, que además no es una música, el trap, en términos generales, y sobre todo hace 2 años atrás, que haya estado exenta como de, no sé, de prejuicios. Porque si tú dices, ya voy a buscar el folclore con, no sé, el rap, el rock, es como que algo ya está asumido en la sociedad. En ese tiempo el trap, yo creo que era más prejuicio sobre sus letras, sobre su estética. Entonces, fue muy importante. Y además la escena queda muy bien, siento yo, en el documental, como aparece Gianluca en escena, después su entrevista. Y estoy pensando que además esta idea de la improvisación Mm, es bien propia de nuevo, nos encuentra en una raíz común, ¿no es cierto? La improvisación es claro. parte del folclore, es parte del canto y es parte del hip hop, el trap y los demás nuevas tradiciones que se van como Sí, actualizando en la porque música. pienso ahí, siempre se dice Chile que es un país de poetas. Yo siento que realmente lo somos, en términos de que la poesía urbana, callejera, de la paya también, pero del rap particularmente, yo creo que Chile tiene un gran semillero ahí. Actualmente la escena del rap en Chile en los últimos 10 años eh, es vista con mucha admiración en toda Hispanoamérica, digamos. Entonces hay una tradición ahí, hay algo importante como en las voces, me refiero a las voces poéticas de las chilenas y de los chilenos. Sí, yo digo que Chile es país de palabras, es bien de palabras. Puede ser, Palabra cantada, sí, palabra. es verdad, es verdad. Chile, país de palabras. Nino Aguilera, finalmente hay una cuestión que es inevitable cuando uno ve, escucha a los músicos y escucha esta música en particular, porque esta música te instala en un lugar, como que te lleva, Mm, y, y hay algo allí que vincula con las historias de cada uno, ¿no es cierto? Porque estas son canciones recopiladas, estas canciones o vienen del campo en algunos casos, o vienen de recuerdos, son temas con los cuales a lo mejor no somos fanáticos de las habaneras, pero las conocemos, como que están en mm. alguna parte de nuestra memoria. En ese sentido, hay una conexión también para quienes vean la película con su propia historia, no sé si comparte eso, es como que uno piensa en su familia, en sus Mm. recuerdos, en canciones que escuchó alguna vez en Sí, la radio, o que alguna vez alguien cantó en la casa. sí. No quiero ser muy autorreferente, pero voy a permitírmelo Ajá. brevemente. A mí me toca particularmente porque pasa que en mi familia son muy folcloristas todos. De hecho, mi viejo era un gran admirador de Macaulay Culkin, entonces yo desde niño escuchaba estas canciones y no lo entendía tan bien, pienso, cuando chico se entendía a una señora cantando canciones antiguas, pero como dices tú, queda esa resonancia, esa sensibilidad. Eh, entonces, cuando yo me encuentro con el trabajo del jefe, no estaba en esa búsqueda precisamente del folclore ni de Margot Loyola, aunque sí me gusta mucho la música y escucho mucha música folclórica también, pero no estaba en esa búsqueda y me pilló ahí. Y me ha pasado cuando hemos visto el documental, cuando hemos tenido oportunidad de conversar con el público, con gente, todo se refiere a lo que tú decías recién. Hay como una resonancia, como una sensación de identidad. Es como que inmediatamente, bueno, yo soy del sur, soy de Concepción, es como que te imaginas ahí ese paisaje, ese entorno familiar. Es como siempre esa música yo creo que va a llevarnos a lugares, insisto con la palabra, creo que la hemos dicho mucho, pero colectivas, o de familias, o de amigos, o de amigas. Mm. Vamos inmediatamente a ese lugar. Yo creo que esta música no ha hecho sentido. Yo pienso que a lo largo de la vida de este país, por ejemplo, de la historia, hay muchos símbolos que van subiendo y bajando. Y yo siento, como lo dice de hecho también Kai, es el pueblo, justamente, los chilenos, las chilenas, quienes van quedándose con algunas cosas. Algunas cosas van haciendo sentido identitario y que no importa realmente si vinieron de Perú o de España, pero acá hizo sentido algo. Hay una, no sé, hay un nervio que toca, hay algo que nos hace emocionar y por eso van permaneciendo. Y tal vez algunas están súper presentes y otras están un poquito más atrás, pero es como un paisaje sonoro que tenemos Mm. Como una en ese especie territorio. de memoria Sí, sonora sí, compartida. mm, Es sí. bien bonito. Nino Aguilera, muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por ser parte del temporal de documentales que a nosotros también nos gusta mucho. Así que la bienvenida, por supuesto, el agradecimiento y la promesa de encontrarnos
pronto, todo esto es a distancia, eventualmente no lo será en el futuro. Muchísimas gracias, Nino. Gracias a ti, Paola, por la invitación, que disfruten mucho el documental y bueno, que sigan estos temporales. Está con una cartelera de lujo este año, así que bueno, gracias por la invitación. Cooperativa y CCDOC, Corporación Chilena del Documental, están invitando al temporal de documentales. La película es Jepe y Margot Loyola, Folclore Imaginario, y está disponible hasta el domingo 12 de septiembre, temporal de documentales.cooperativa.cl. Yo soy Paula Molina, hemos estado junto a Javier Núñez y José Contreras en las grabaciones, y hasta la próxima. Cooperativa.cl y CCDOC presentan Temporal de Documentales. La escuché nombrar por primera vez en un libro de Violeta Parra. Probablemente lo que más me atrae de ella es su fuerza vital, más allá del trabajo que haya hecho, que es por supuesto vasto, e impresionante e importante. A Margot le gustaba mucho que le cantara y después le felicitaba, le decía, su voz dice verdad. Yo vengo del mundo del pop donde la autoría es algo muy importante y aquí es todo así, ¿qué importa quién la hizo? Y da lo mismo porque esta canción la cantamos todos y estamos todos haciendo fuerza para eso. Yo creo que la música que hicimos en este disco no es folclore, pero sí el ambiente que se creó, así es folclore. La experiencia es folclórica. Yo creo que este tipo descubrió un nuevo lugar desde el cual cantar con este disco. Esta gente realmente tiene dentro suyo la esencia del folclore. Nada más universal que lo folclórico y nada más regional que lo folclórico. De repente en un lugar al otro lado del mundo encontramos cosas muy similares. Latinoamérica en su ADN tiene un sentir migrante colectivo y nuestras músicas lo representan fielmente. La herencia más linda que a uno le dejan sus antepasados, la música que relata sus vivencias, su forma, su cosmovisión. Jepe y Margot Loyola, Folclore Imaginario, de Nino Aguilera, 7 al 12 de septiembre. Temporal de documentales.cooperativa.cl